que nos grabe. Marta Olivia, pues no queremos molestarla tanto, ella tiene una agenda muy ocupada, pero queríamos darle contexto a usted sobre esta respuesta que da el presidente López Obrador luego de que un juez en Tamaulipas anulara la orden de aprehensión en contra de, fíjese, cada vez que voy a decir Francisco García Cabeza de Vaca me confundo y estoy pensando en Genaro García Luna, no sé por qué, pero bueno, en contra de Francisco García Cabeza de Vaca por pues una serie de delitos. Está acusado el de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ya este juez anula su orden de aprehensión. Hace unos momentos nos informaba la periodista Marta Olivia López Medellín, colaboradora de N2x3 Tamaulipas, que no significa que ya haya sido declarado inocente, como él dice en sus redes sociales, que no siga todavía un juicio en su contra, simple y sencillamente le están aceptando un amparo y se lo acepta, dice Marta Olivia, un juez que es muy cercano a él, que es un juez compadre, es un juez carnal. Bueno, pues esto se lo planteó nuestro compañero Carlos Domínguez al presidente López Obrador hoy en la mañanera, le pregunta su opinión al presidente y el presidente hace una respuesta muy fuerte. Ponga atención, el presidente le dice a Carlos Domínguez y a la concurrencia que esto simple y sencillamente exhibe la decadencia de ese poder judicial y cómo es que desde que tomó posesión la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pues han liberado y han determinado una serie de situaciones a favor de los delincuentes. Lo menciona con nombre y apellido, aguas. Esto fue lo que dijo el presidente. Bueno, vámonos. La primera. Adelante. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle sobre el tema del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El día de ayer se dio a conocer que un juez le concedió un amparo que cancela, deja sin efecto la orden de aprehensión que tenía en su contra. Preguntarle su opinión al respecto. Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes, hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos, eran los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Este organismo es un florero, está de adorno.
porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado. Bueno, pero antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las 3 horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Entonces, esto de el exgobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave. No es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción. En este caso, la Fiscalía General anunció que va a iniciar un proceso en contra del juez que concedió este amparo. ¿Respaldaría usted esta decisión de la Fiscalía? Sí, es que si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces si no actúa el Poder Judicial. O sea, porque no gozan de privilegios. Son servidores públicos. Ni modo que tengan impunidad. Todos los servidores públicos estamos sujetos al escrutinio público y actuar de conformidad con la Constitución y las leyes. Ok, presidente. Pues ahí lo tiene usted. Yo la verdad no le veo ni pies ni cabeza a esta situación. Aquí lo hemos planteado y lo hemos platicado con usted. Usted nos ha dado su opinión aquí en Sin Censura una y otra vez. El caso del Poder Judicial, lo necesario que es que exista una reforma judicial, lo necesario que es que todos los que conforman ese Poder Judicial pues se vayan, ¿no? Esa es la realidad. Se vayan a otra parte y que se permita conformar un Poder Judicial que sea una institución sólida, justa, imparcial y por sobre todo en la que no exista la impunidad, pero la impunidad existe. Existe hasta en su mayor órgano, en nuestro mayor órgano judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay muchísimas cosas que podrían salir de esta situación. El presidente López Obrador dice que tiene que ser desde el Poder Judicial que se reformen ellos mismos, que se restablezcan. Y dice que a lo mejor puede estar abierta la puerta en el gobierno que siga, el presidente o la presidenta que llegue, podría reformar ese Poder Judicial, que él no lo va a hacer porque si ya salieron con eso de que el INE no se toca, García Luna no se toca, ahora van a salir con que el Poder Judicial no se toca. Pero fíjese lo que son las cosas. Tan es cuestionable ese Poder Judicial que, en primer lugar, exactamente horas después de que acá en Estados Unidos declararan culpable de 5 acusaciones formales por narcotráfico a Genaro García Luna, allá en México descongelaron las cuentas a su familia, ¿no? Imagínese lo grueso de esto. Y alguien que fue cercano de Genaro García Luna
Francisco García Cabeza de Vaca, que está acusadísimo también de una serie de cosas, ahora obtiene esta situación por parte de un juez que nos contaba Marta Olivia López Medellín, aquí en Sin Censura, pues es un juez carnal del señor, él lo puso, ¿no? Ahí cuando fue gobernador de Tamaulipas. Parece un callejón sin salida, parece que estamos entre la espada y la pared, que imagínense, digamos que echan a todos los que pertenecen a ese poder judicial. ¿A dónde cree que se irían? ¿Qué empleo cree que tomarían? ¿Creen que verdaderamente algunos se irían a despachos jurídicos? Otros se irían a empresas de seguridad, algunos a la academia. Pues me imagino que algunos lo harían así, ¿no? Pero la gran mayoría, o seguramente muchos, podrían voltearse o declararse, quitarse la máscara y establecerse como personajes del crimen, ¿no? Esa es la realidad. Está la cosa muy difícil. Yo estoy convencido que el gran problema de México es el Poder Judicial, más que la corrupción. La corrupción se deriva de lo que ocurre en el Poder Judicial. La impunidad que existe en México se deriva de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial. La violencia y la inseguridad no se puede combatir porque en el Poder Judicial liberan a los delincuentes. ¿Me explico? En el Poder Judicial, ese Poder Judicial, simple y sencillamente tiene en las cárceles a la gente pobre que no pudo pagar por una defensa, que no pudo sacar adelante su caso, ¿no? Imagínense, está la cosa difícil, pero bueno, pues por supuesto que hay jueces, magistrados, ministros, ministerios públicos, fiscales honestos, los hay, ¿no? Pero en la realidad, en su gran mayoría y por lo que hemos visto en México, nos enfrentamos a una seria problemática. Esa es la institución mexicana que se tiene que fortalecer, el Poder Judicial. Y le pido al equipo que nos grabe